Querido doctor, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Lo vemos elegantísimo. Querida Wendy, qué gusto saludarla a usted y Alberto. Gracias por la entrevista. Con mi compañero Henry Rebelino también estamos aquí, listos para conversar. ¿Cómo está, Adelante, Henry? Alberto. ¿Cómo está? Claro. Saludos a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, buen día. Que menciona a Carlos Estarella. Que yo me emociono cuando lo veo al doctor. Sí, sí. ya veo. La pinta del doctor Estarella. Parece presentador de I-99 con esa pinta. Y ante todo, en julio, en octubre, mencionas Carlos Estarella y uno se acuerda, pues, don Carlos Estarella Áviles, o de don Carlos Estarella Merino, el señor padre. Muchas gracias. Por supuesto, Muy tremendos gentil personajes en la historia de esta gran urbe porteña. Oiga, doctor, a ver, Muy ¿por normal. dónde arrancamos? Que el contexto internacional está tan lleno de temas que se han suscitado durante estos días. Vamos por el tema de Cuba, ¿qué le parece? ¿Por dónde pasaría una solución a un tema pues que precisamente de alguna manera, si hay que ponerle la fecha de nacimiento, hay que ubicar el 1 de enero de 1959, cuando se instaura el régimen que lideraba pues el extinto Fidel Castro Ruz? Se han conculcado una serie de libertades desde ahí y hay pues una sociedad que emerge ansiosa por conseguir principalmente aquello, porque al parecer hay un enfoque equivocado hasta desde la Casa Blanca, ¿no? Porque como que pensaban que eran remesas que pedían, cuando en las calles de La Habana y de muchísimas de las ciudades de la isla lo que se escucha principalmente es libertad, libertad y libertad. ¿Por dónde pasa la solución para el problema de los cubanos, doctor? Muchas gracias, Alberto, y muy gentil por mencionar a mi padre y a mi abuelo. Yo le diría que el problema en Cuba es, como usted se remontaba en la historia, que esa revolución hecha por Fidel Castro y el grupo que lo apoyaba, que justamente atacaba una dictadura, que era la dictadura del expresidente Batista, con el tiempo se convirtió en lo que atacó, es decir, se convirtió en otra dictadura, en una dictadura peor todavía, porque el problema, Alberto, en Cuba es que los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales, porque hoy se habla de derechos humanos por varias generaciones. Hay primera generación, que son derechos individuales, segunda generación, que son colectivos, tercera generación, donde se incluye el medio ambiente. Pero ¿qué es lo que pasa en Cuba? Que no se respetan los derechos fundamentales de primera generación, es decir, el derecho a la libertad, el derecho a la protesta. Y esto, obviamente, es sumamente grave. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a las gestiones que consiguió el presidente Obama en su viaje a La Habana, se comenzó a dar un restringido Internet en la isla. En La Habana es muy difícil el Internet, es muy restringido, pero con ese Internet restringido, la población joven mayoritariamente se convocó para protestar por la grave situación que hay de libertad, de una crisis económica, de una pandemia, de una pobreza inmensa. Y usted me preguntaba cuál es la salida. La salida, Alberto, desde mi punto de vista, es la presión internacional. Los estados tienen que presionar porque exista democracia en la isla, y yo creo que si no se soluciona ahora esto que sucedió y que estamos comentando en este momento, es el principio del fin del régimen de los Castro, que en este momento ni siquiera ellos están, porque Fidel ya murió y el hermano se ha retirado y ahora está como presidente, otro que trata de ser dictador, que se llama Díaz-Canel. Ahora, exactamente, ¿cómo poder darle el impulso a esa iniciativa sin que suene a injerencia? Porque muy habilidosamente, ¿no?, los llamados revolucionarios castristas siempre se agarran de aquello, ¿no?
que quieren impulsar iniciativas que caen en la injerencia internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese marco también preguntarle, doctor, ¿qué opina de la posición de la diplomacia ecuatoriana? Porque ha habido dos pronunciamientos, pero ahí también como que hay una bicefalía, ¿no? Porque por un lado la Cancillería emitió un comunicado y luego el presidente Guillermo Lasso Mendoza emitió otro comunicado. Yo no sé exactamente si de acuerdo a su conceptualización guardan relación, están en la misma línea esos pronunciamientos. Sí, las personas que dicen que no se debe intervenir, digamos, si es intervenir, hablar de que en la isla tiene que haber democracia, que tiene que haber libertad, que tiene que haber derecho de protesta, derechos fundamentales, eso no va de ninguna manera, Alberto, contra el principio de no intervención. Lo que es más, ese principio de no intervención no se puede aplicar cuando se violan constantemente los derechos fundamentales, los derechos humanos que hay en la isla. Y el ejemplo es que no se puede engañar. Es decir, los cubanos todos los días salen de la isla. Y si salen de la isla es justamente por esa persecución y por buscar mejores días. Han salido de la isla hasta en colchones, en el mar, para poder llegar a Miami. Usted me hablaba del comunicado. Bueno, yo hubiera esperado que existiera una coordinación entre el comunicado de la Cancillería y el comunicado del presidente de la República. Yeah. Si bien el jefe de la política exterior es el presidente de la República, el canciller es el brazo ejecutor de la línea de la política exterior que pone el presidente de la República. Entonces hay dos comunicados. Hay un comunicado de manera diplomática emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y hay un comunicado político emitido por el presidente Lasso, que es sumamente claro sobre la situación en Cuba. Lo ideal, Alberto, es que se coordinen y que hubiera salido un solo comunicado. Correcto. Mostrando todo lo que hacen, digamos, los dos comunicados, porque el uno habla del embargo y el otro del presidente habla de la violación de las libertades fundamentales que se dan en la isla y que es evidente, no se pueden negar. Es decir, no se necesita ser de izquierda o de derecha para darse cuenta que en la isla se violan los derechos fundamentales. Por supuesto, y de esa manera hubiera quedado sentado eso, ¿no? Una posición del Estado ecuatoriano y no dos comunicados que como que se diluyen. Nosotros la semana anterior, pues, incluso criticábamos de manera muy frontal, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ni siquiera la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, doña Michelle Bachelet, que está en ese cargo desde el 1 de septiembre del 2018, no había dicho esta boca es mía sobre el tema. Bueno, ya por ahí ya tuvo un pronunciamiento tibio. El señor Guterres, que es el secretario general de la ONU, no ha dicho absolutamente nada. Incluso nosotros decíamos que hasta su santidad el Papa Francisco, bueno, ya lo que le estoy comentando era la semana anterior, ya luego de eso justamente como que nos escuchó. De alguna manera se pronunció, sí. Oye, sí. Oye, I-99 el Papa, eso es importante. Yo creo que sí, nosotros a manera de broma decíamos como que nos están escuchando, porque en los dos casos fue así. El señor Guterres parece que yo no sé, pues no hay la traducción de nuestro informativo al portugués, creo. Entonces eso yo creo que le genera algún tipo de dificultad. Pero en todo caso, se hablaba durante estos días, ¿no? Se retomaba un texto que es muy valioso para el mundo diplomático, lo de la doctrina Roldós. Incluso creo que era el documento de la Cancillería que mencionaba algo de la doctrina Roldós. Se menciona desde México la doctrina Estrada, pero en definitiva la pregunta es cómo poder hacer efectiva esa contribución incluso de los estados amigos de Cuba, porque seguimos siendo amigos de Cuba y deberemos de seguir siendo amigos de Cuba, pero en esa búsqueda de mejores días para los cubanos, ¿no? Entonces, hacia allá iba también mi pregunta, doctor Carlos Estarelles. Sí, mire, yo mientras usted comentaba todo esto, me acordaba de un incidente, cuando usted hablaba de la doctrina Roldós, que justo se dio en el gobierno de Jaime Roldós. Jaime Roldós nombró embajador en Cuba, sí, por la cuota diplomática a un distinguido ecuatoriano, abogado guayaquileño, el doctor Jorge Pérez Concha. Don Jorge Pérez Concha. Él fue nombrado
en Cuba, y justamente estando el de embajador, fueron varios ciudadanos cubanos a solicitar asilo. Un incidente, ¿no? El doctor Pérez Concha dio paso a ese procedimiento, porque además una de las convenciones de asilo más importantes se suscribió en La Habana. Contaba el doctor Pérez Concha que llamó el expresidente Fidel Castro y le dijo que no eran asilados, no delincuentes. Y el doctor Pérez Concha le dijo, sí, pero esto es un proceso diplomático, y que a la media hora llegó la policía cubana, rompió la cerca de la embajada del Ecuador y se llevó a todas las personas que se habían asilado. Entonces eso demuestra la dictadura, digamos, y la violación a los derechos que hay en Cuba. Y a eso unía lo que usted señalaba, de que hay personas que dan manifestaciones muy tibias con relación a la isla, olvidándose que los derechos humanos no tienen ideología. Es decir, no hay ideología de izquierda o derecha. O se violan los derechos humanos o se respetan evidentemente los derechos humanos. Y yo concuerdo con usted que en este momento no solo es de hablar de las doctrinas, que hay muchas, la doctrina Roldós, la doctrina que es ecuatoriana por el presidente Roldós, por supuesto, la doctrina de Estrada, que es de Genaro Estrada, que es de México, exministro de Relaciones Exteriores de México. Pero lo importante es actuar, es decir, no solo quedarse en la doctrina. No es posible que en el siglo XXI todavía exista una isla donde se violan los derechos fundamentales, donde la situación económica sea tan grave. Yo he viajado mucho a La Habana por asuntos académicos de la universidad y, por ejemplo, le cuento, Alberto, un decano de una facultad que tenía 3 doctorados PhD ganaba $20 y ese era un sueldo sumamente alto. Entonces, la crisis que hay es muy grave en Cuba. Por supuesto, y sobre todo eso, ¿no? El tema de las libertades que nosotros analizábamos acá, también veíamos que esta nueva generación, los chicos que no nacieron pues cobijados por aquella leyenda de la Sierra Maestra y de los barbudos, etcétera, etcétera, con Camilo Cienfuegos, con el Che Guevara, simplemente pues ya tienen otro chip mental y son los que más están impulsando estos cambios. Cambiémonos de país. ¿Cuál va a ser el futuro de la relación acá en Sudamérica luego de la formalización de los resultados electorales en Lima, ¿no? El señor Pedro Castillo es el presidente, la semana próxima se posesiona en un proceso acelerado, ¿no? Porque la semana próxima son las fechas patrias en todo el territorio peruano, y en esa medida también se da este acto de posesión de Pedro Castillo. ¿Qué más o menos se puede avisorar de acuerdo pues a los pronunciamientos que hizo en campaña él y por supuesto también teniendo en consideración la vertiente política desde la cual emergió su candidatura? Esto me hace acordar, Alberto, el último libro justamente de Mario Vargas Llosa, se llama Tiempos Recios. En el Perú vienen tiempos recios, porque la gobernabilidad va a ser muy difícil para Castillo por el hecho de que le gana a la señora Fujimori con muy poco. Si uno ve, la diferencia es pequeña. Y si a eso se le suma, Alberto, las denuncias de que existió fraude electoral, se agrava. Y si a eso se le suma además que el gran total de las personas que fueron a votar no es la totalidad de la población peruana, muchas personas no fueron a votar porque obviamente no estaban con Castillo, pero tampoco querían votar por Keiko. Entonces el proceso de gobernabilidad para Castillo es mínimo. Tendrá que tener inteligencia, prudencia para poder gobernar el Perú. Además, no tiene la mayoría en el Congreso. Y en el Perú son expertos en vacar. La Constitución habla de vacancia, de dar la vacancia al presidente de la República. Lo han hecho ya con varios presidentes y no sería nada raro que si el señor Castillo se sale de la línea constitucional, como ha dicho en campaña, que quiere convocar una asamblea nacional constituyente, que quiere hacer una serie de cosas violando las leyes
del Perú y la Constitución, no sería nada raro que se iniciara un proceso de vacancia. Ahora, sí, solamente para poner una cifra, 18.9 es el porcentaje con el cual que obtuvo el candidato Castillo en primera vuelta electoral. Es decir, es un poco su voto duro, 18,9 del electorado. Anoche escuchaba una entrevista con doña Lourdes Flores Nano, ex candidata presidencial allá en el Perú. Y algo que me llamaba la atención, le ponía mucho énfasis al hecho de que decía, a ver, ha ganado las elecciones, perfecto, ha habido pues incluso pues estas denuncias, pero a la final ya se va a posesionar. Ella decía que lo que no permitirían los peruanos por un tanto pues mantener esas convicciones republicanas es la instauración, por ejemplo, de esta figura de una asamblea constituyente que permita pues darle viabilidad a estas intencionalidades que encaminarían al Perú a instaurar un gobierno más o menos ubicado en esa línea del socialismo del siglo XXI. Decía ella que eso no lo permitirían los actores políticos o quienes están inmersos pues o trabajan en las distintas organizaciones políticas. Parece que por ahí vaya a ser la conflictividad política, ¿no? Sí, yo estoy totalmente seguro que no lo van a permitir. Bueno, luego del fracaso de Venezuela, de la implementación de la Asamblea Nacional Constituyente en el Ecuador, que todavía no podemos salir y estamos en una crisis institucional, el Perú no lo va a permitir. Si Castillo cree que lo va a poder hacer, eso simple y llanamente es un sueño, sueños de perros, como decían a veces. No lo va a poder implementar, va a ser muy difícil, y si lo quiere implementar, no sería nada raro de que presenten un proyecto de vacancia del presidente, que además tiene muy poca representación, porque como usted bien lo señala, el porcentaje de electores que han votado por él, del gran total de la población peruana, es el 18.9%. Es decir, la representación es muy pequeña. Sí, bastante pequeña, 18,9. Finalmente, consultarle, doctor Carlos Estarella Velázquez, el tema de impulsar el retorno de nuestro país al CIADI. Básicamente, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué tan conveniente es? Precisamente pues el Estado ecuatoriano necesita tener también pues de alguna manera brindar garantías para tratar de atraer inversiones. Básicamente, ¿es conveniente o no nuestra permanencia en el CIADI? Mire, todo lo que garantice, Alberto, la inversión es positivo para el país. Y el CIADI es pues un proceso muy interesante para el Ecuador, porque tiene una serie de reglas que llevan y van más allá a que en algún momento se vayan a tribunales arbitrales. Yo estoy seguro de que es importante que se utilice el arbitraje internacional, del cual el presidente Correa nos quiso aislar. Es decir, en la Constitución decía no puede haber arbitraje salvo con los países del área andina, pero obviamente la mayor inversión sale de los países del área andina. Y esto lo digo con una conciencia total del arbitraje, porque como usted conoce, yo soy representante del Ecuador ante la Cámara de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de la Haya. Así es. Y el arbitraje es un medio importante del derecho internacional para buscar consensos. Creo, para volver a su pregunta, que es positivo que el Ecuador regrese al CIADI. Perfecto. Doctor, agradecerle por estos minutos, por esos conceptos muy amable. Por orientarnos pues en estos temas, ¿no? Que son tan importantes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Un abrazo, que tengan un excelente día. El doctor Carlos Estarellas.